día de hoy vamos a ver sobre los recursos hídricos y los recursos hídricos y cuencas hidrográficas. Me permito entonces en este rato compartir la misma. Los recursos hídricos, pues, vienen de la palabra latín recursus, entendido como un conjunto de elementos, bienes, medios o materias primas a partir de las cuales se puede lograr un beneficio, atender una necesidad o solucionar un problema. Entonces, siempre un recurso va a tener o nos va a brindar un beneficio. La palabra hídricos está adaptado del griego. Dígame. Disculpe, es que no se cambia las diapositivas o está en la primera. Ay, Dios mío. No, estoy bien, yo no sé por qué no se cambia. Estoy ya en la segunda. Esto ya se está cambiando, profe. Lo que pasa es que debería presentarse normalmente. Profe, ¿y este material nos va a subir al aula virtual? Sí. Ya, profe, gracias. Inge. Dígame. Buenas tardes, Inge. Por favor, ¿puede venir a Teams? ¿Cómo? Estoy recibiendo clases porque un compañero me llama y asenté la... No estoy unido a Teams. ¿Y por qué no está unido al Teams? Porque recién me matriculé, Inge. Veamos si hay... Me dicen si es que se cambia, por favor. ¿Está en la segunda? Sí. Sí. Ya. Entonces habíamos dicho lo que significa la palabra recursos y de la misma manera la palabra hídricos, que está adaptado al griego hidor e ico, entendiéndose hidr como agua, ico como calidad o cualidad. Entonces, en un contexto mucho más amplio, un concepto mucho más amplio, se puede decir que los recursos hídricos son bienes naturales. Nos da, aquí nosotros podemos, estos recursos hídricos, encontrarlos naturalmente formando parte del agua que se encuentra en el Ecuador. Forman parte del patrimonio natural del Estado, de dominio público y de libre acceso para satisfacer esa necesidad vital de la humanidad. ¿Está en la tercera diapositiva? Todavía no pasa. No, profe. ¿Ya se pasó? No. No. ¿Debería estar ya en esta? De pronto no serviría que lo ponga en modo de presentación, que vaya usted cambiando de diapositiva tal vez. Sí, eso nos va a tocar, pero... Ahorita ya se cambió.
Ahí ya se cambió. Al momento de presentación tiene que compartir la pantalla con momento de presentación, porque si no solo va a compartir la parte de que no está presentando. A ver. ¿Está ahí? ¿Le ven esta? Según el artículo 10 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos. Sí, profe. Sí. Ya. ¿Y después le ven esta? Introducción, la presión sobre los recursos hídricos. Sigue en el artículo. Después de esta. Ya, entonces. Según el artículo 10 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, porque hay una ley, esta ley se llama Usos y Aprovechamiento del Agua, y en el artículo 54 de este mismo reglamento para la ley orgánica, porque una ley puede tener un reglamento, el dominio hídrico público se estructura de los siguientes elementos. Las aguas superficiales, entendiendo por tales las que forman los ríos, lagos, lagunas, humedales, los nevados, glaciales y caídas naturales. En segundo lugar, las aguas subterráneas. En tercer lugar, los acuíferos, a los efectos de protección y disposición de los recursos hídricos que contienen. Las fuentes de agua, entendiéndose por tales, las nacientes de los ríos, manantiales o nacientes naturales en los que brotan de la superficie. Se los conoce también en nombre de pogios. Los alveos o cauces naturales, los lechos y subsuelos de los ríos, lagos, lagunas y embalses superficiales en cauces naturales, las riberas, la conformación geomorfológica de las cuencas hidrográficas y de sus desembocaduras, los humedales marinos costeros y aguas costeras, y por último, las aguas procedentes de la desalinización de agua de mar. ¿Ven la siguiente lámina? Todavía no se cambia. Sigue la 3, profe. ¿Ahí? Sí, profe, está en la 4. Sí, profe, sí. Voy a seguir de esa manera. En todo el mundo, las actividades humanas y los factores naturales están agotando los recursos hídricos disponibles, aunque en la última década, en los últimos 10 años, la sociedad se ha ido concientizando de la necesidad de mejorar la gestión y protección del agua. Es por eso que se creó la CENAGUA, y lo que tratamos ahora es de proteger siempre mediante procesos de protección ambiental, leyes de gestión que permitan la protección del recurso agua. Los criterios económicos y los factores políticos tienden todavía a dirigir los ámbitos de la política del agua. La ciencia y las mejores prácticas a menudo no reciben la atención adecuada porque estudiamos mucho de lo que es la contaminación. Ya tengo. Espérate, ya le doy el botón. Dígame. Hablamos mucho de lo que es la contaminación, pero muy poco de lo que es, muy poco hacemos para evitar la contaminación. La presión sobre los recursos hídricos pues está aumentando principalmente como resultado de las actividades humanas, tales como la urbanización, el crecimiento demográfico, la elevación del nivel de vida, la creciente competencia por el agua y la contaminación, cuyas consecuencias se ven agravadas por el cambio climático
y las variaciones en las condiciones naturales. Nosotros todos los días, incluso en todo hoy, pudimos ver cómo había llovido en toda la costa ecuatoriana y cómo estos recursos hídricos, pues, bueno, en este caso Guayaquil desborda porque el nivel del mar está igual al del suelo. Entonces, si hay más agua, pues el alcantarillado no aguanta recibir tanta cantidad de agua y comienza a desbordar y comienza a generarse inundaciones. No obstante, se han realizado ciertos progresos. Cada vez más las autoridades evalúan al mismo tiempo la cantidad y sobre todo la calidad del agua y coordinan esfuerzos de gestión a escala internacional. Algunos de los factores que afectan a los recursos hídricos son el crecimiento demográfico, en particular en las regiones en las que escasea el agua, la migración masiva del campo a las ciudades, la demanda de una mayor seguridad alimentaria y un mejor nivel de vida, el aumento de la competencia entre los diferentes usos de los recursos hídricos y la contaminación producida por las fábricas, las ciudades y las tierras agrícolas. El cambio climático y la variabilidad natural de la distribución y presencia del agua complican aún más el desarrollo sostenible de nuestros recursos hídricos. Miren ustedes cómo el crecimiento demográfico, la migración, la necesidad por el crecimiento demográfico de lo que es aumenta también la necesidad Inge, está silenciado. Por favor, no me silencien. Yo no he silenciado. Creo que debemos respetarnos entre compañeros. No, peor aún, que me silencien a mí me parece demasiada una falta de respeto. Estoy dando una clase. Si no le interesa estar en clase, por favor, salga. No hay ningún inconveniente. Los recursos hídricos, como lo dije, los forman las aguas renovables, tanto superficiales como subterráneas, e igualmente indica que el agua dulce, que es accesible para la humanidad, representa una pequeña parte de la hidrosfera, ese 3%, y de ella una ínfima parte es la que se consigue captar. 0.9 de esos podemos captar para disponibilidad del ser humano, llamándose a estos recursos hídricos renovables. Esto se refiere a la cantidad de agua dulce superficial y subterránea de una determinada zona geográfica, normalmente una cuenca hidrográfica o un país, que se renuevan anualmente.
Dentro de los recursos hídricos, pues tenemos aguas subterráneas. Según Ordóñez, pues los recursos hídricos están formados de dos: aguas subterráneas y aguas superficiales. Aguas subterráneas son aquellas que se encuentran dentro de la tierra y aguas superficiales aquellas que están sobre la tierra y que podemos disponer generalmente en una forma más fácil que las aguas subterráneas. Según Ordóñez, en el 2012, las aguas subterráneas son aquella parte de agua existente bajo la superficie terrestre que puede ser colectada mediante perforaciones, túneles o galerías de drenaje, o lo que fluye naturalmente hacia la superficie a través de manantiales o filtraciones a los recursos fluviales. Y las aguas superficiales, o llamadas también aguas continentales, son todas las aguas quietas o corrientes en la superficie del suelo. Se trata de aguas que discurren por la superficie de la tierra, están en forma emergidas, es decir, sobre la plataforma continental, y que de forma general proceden de las precipitaciones del ciclo geológico de cada cuenca. A la vez se clasifican estas aguas superficiales en aguas lóticas o corrientes y aguas lénticas. Las aguas lóticas o corrientes pues son masas de agua que se mueven. Siempre se encuentran en movimiento en una misma dirección. Tenemos como ejemplo los ríos, los manantiales, riachuelos, arroyos, ramblas. Y las aguas lénticas, que son aquellas aguas interiores quietas o estancadas, tales como los lagos, lagunas, charcas, humedales y pantanos. Dentro de las, vamos a ver aquellos tipos de aguas subterráneas, es decir, aquellas aguas que se encuentran dentro de la tierra. Tenemos a los acuíferos, que son aguas subterráneas, que están contenidas en este tipo, como ustedes lo pueden ver, dentro de la corteza terrestre, en forma de acuíferos. Un acuífero es una formación geológica o una parte de este que consta de un material permeable capaz de almacenar una cierta cantidad significativa de agua. Acuíferos pueden consistir de diferentes materiales. Tenemos, formando parte de arena suelta. Tenemos también formando ripio, rocas que son permeables, sedimentadas, como piedras o arenas, o piedras de lodo, lava volcánica fracturada y rocas cristalizadas. El agua que se infiltra en el terreno, procedente de precipitaciones, deshielos, lechos de lago o cauces de río, circula por los poros de las rocas. El agua de las precipitaciones, deshielos, etc., desciende con gravedad a través de los poros hasta que llega a una zona en la que no existen poros porque la roca ya se impermeabiliza. De esta manera, pues se forman como unos, si se toma una fotografía en 6D, pues lo que se puede ver es como una bola o una bolsa dentro de la tierra. Desde el material impermeable y hacia arriba se produce un encharcamiento de los poros. Esta es la zona de saturación. La zona donde quedan los poros llenos de aire es la zona de aireación. Y el contacto entre ambas es el nivel freático, cuya altura depende de las entradas y salidas de agua. Esta subirá
cuando llueve y bajará en épocas secas igual. Todos estos acuíferos se han formado por infiltraciones, es decir, el agua del agua lluvia, el agua de las precipitaciones se infiltran y los acuíferos pues tienen una zona, un nivel freático que tiene una zona de aireación, es decir, donde tiene mayor cantidad de oxígeno y una zona de saturación. Cuando llueve, el nivel del acuífero aumenta. En época de sequías, el nivel del acuífero baja. De hecho, todas las superficies de agua en los continentes son zonas en las que el nivel freático está a nivel. Ustedes pueden aquí ver el nivel freático, está a nivel de la superficie topográfica, como ustedes lo pueden ver aquí, llamándose a estos ciénegas o por encima de ellas, formando los ríos y lagos. Se pueden diferenciar al menos dos tipos de acuíferos. Según Cruz Andreotti en el 2008 los clasifica en libres y confinados. Un acuífero, miren ustedes este acuífero, es casi como un río, no es solamente un acuífero cerrado, tiene gran cantidad de agua y esta casa que se encuentra en la cima de la montaña, toma el agua, no lo toma del arroyo, ni de las ciénegas, sino lo toma directamente formando un pozo. El pozo, según Ordóñez en el 2012, define un pozo como un agujero, excavación o túnel vertical que perfora la tierra hasta una profundidad suficiente para alcanzar, en este caso, el agua que nosotros necesitamos. Podemos tenerlos como una reserva de agua subterránea del nivel freático o un fluido, como en el caso del petróleo. Generalmente de forma cilíndrica es lo que se hace un pozo. Ustedes pueden ver aquí el pozo en forma cilíndrica. Se suele tomar la precaución de asegurar sus paredes con ladrillo, piedra, cemento, para evitar el deterioro o derrumbe. Por lo regular, alrededor de estos, pues sí hay la formación del tipo de algas y sobre todo hay que tener mucho cuidado de que no se forme esta cantidad de material, hojarascas, que van a una posible contaminación del agua. Y luego se coge, pues, mediante un sistema de polea, el agua de pozo. El manantial, según la astronomía educativa del 17, indica que un manantial es un flujo natural de agua que surge del interior de la tierra desde un punto o por un área pequeña. Miren ustedes, aquí tenemos un manantial de agua muy calientito. Pueden aparecer en tierra firme o ir a dar a cursos de agua, formando ayudando a la formación de lagunas o lagos. Los manantiales pueden ser permanentes o estacionarios o intermitentes, es decir, cuando hay cantidad de agua, pues se forma un manantial, cuando la precipitación es más alta, o si no, pues no se tiene el manantial cuando estamos en época de sequía. Tiene su origen en el agua de lluvia que se filtra o tienen origen ígneo, es decir, aquellas aguas que salen del centro de la tierra formando las aguas calientes que sirven mucho como aguas recreativas se utilizan, ¿no?
Las aguas superficiales, pues la página web del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España, en el 2017 indica que las aguas superficiales continentales son todas las aguas quietas o corrientes en la superficie del suelo. Se trata de aguas que discurren por la superficie de la tierra emergida, es decir, desde la plataforma continental, y que de forma general pues proceden de las precipitaciones de cada cuenca. A la vez se clasifican dos tipos de aguas superficiales, las llamadas lóticas y las llamadas lénticas. Las aguas lóticas son las aguas que se encuentran continuamente en movimiento. Miren ustedes, un río siempre está en movimiento, sigue una misma dirección. En este caso es un río lento porque alcanza una gran distancia. Sin importar la velocidad. Existen diferentes formas de clasificar las aguas que están presentes en una determinada zona geográfica. Una de esas formas se relaciona con la energía cinética, es decir, los cuerpos en movimiento, que es lo que le va a permitir que haya correntadas de agua y que las aguas pues se oxigenen de mejor manera. En el sistema lótico, el flujo de agua es continua y se dirige siempre hacia la misma dirección. Generalmente los ríos y arroyos que componen estos sistemas no son tan profundos como los lagos. Tanto el volumen del agua como la velocidad de la corriente varían constantemente por diferentes causas. Las aguas lóticas son herramientas perfectas para transportar y diluir material de erosión, es decir, van llevando pues material de erosión, arenas, areniscas. Los parámetros químicos y físicos de las aguas lóticas no son estables, como pueden ser los de las aguas lénticas de un lago. El sistema lótico está en continuo movimiento. Otra particularidad que se relaciona directamente con las aguas lóticas es la interacción que tienen estas corrientes de agua con su propia ribera. Un ratito, por favor. Mil gracias por esperar. Seguimos viendo las características de las aguas lóticas. En el sistema lótico, aquí sí, es decir, aquellas aguas que están siempre en continuo movimiento,
El flujo es igual, está en continuo y se dirige siempre hacia la misma dirección. Generalmente los ríos y arroyos que componen estos sistemas no son tan profundos como son los lagos, porque no lo permite a veces el diámetro ni la velocidad. Tanto el volumen del agua como la velocidad de la corriente varían constantemente por diferentes causas. Las aguas lóticas son la herramienta perfecta para transporte y también para diluir material de erosión, como ya se los dijo. Los parámetros químicos y físicos de las aguas lóticas, es decir, aquellas de las aguas dulces que están de un río, por ejemplo, no son estables, como pueden ser los de las aguas lénticas de un lago. El sistema lóctico está en cambio, en este caso, cuando se hace un análisis químico y físico, pues pueden variar de una dirección a otra por el cambio continuo de las aguas. Otra particularidad que se relaciona directamente con las aguas lóticas es la interacción que tienen estas corrientes de agua con la propia ribera o costa. Las aguas lénticas, también llamadas ambientes lénticos, son masas o cuerpos de agua que se encuentran en un espacio cerrado que permanece siempre estancada. Es decir, están en un mismo sitio, no fluyen hacia ningún lado. Esa es la característica de un lago. Cualquier cuerpo de agua interior que presente esta característica estática carece de corriente continua. Por lo tanto, su movilidad se realiza a lo interno. Tal es el caso de los lagos, las lagunas, estanques, los pantanos, charcas y los esteros. Generalmente estos ambientes o espacios físicos, como son las lagunas, los estanques, cambian su condición a lo largo del tiempo, dado que por no tener corriente o fluidez, se van reduciendo su profundidad. Si es que no hay un ingreso, por ejemplo, de agua que viene de un manantial, que puede aumentar el volumen, o cuando hay problemas de sequía, al mismo tiempo que facilita las condiciones a la vegetación para su constante crecimiento, hasta llegar al punto de causar la desaparición total del agua, como ha sucedido en muchas de las lagunas que tenemos aquí en la ciudad de Riobamba, la una que es la de San Antonio y la otra que se encuentra más al norte vía Aguano. Ejemplos de aguas lénticas tenemos a las lagunas y lagos. Son los más comunes y representativas de este tipo de ecosistemas. Su principal característica es el tamaño o extensión, que van de mediana a gran magnitud, pudiendo variar desde varios metros cuadrados hasta varias extensiones de kilómetros a la redonda. Incluso existen grandes lagos que se pueden comparar con ecosistemas marinos. Su profundidad puede llegar a medir hasta 200 metros. Permítanme aquí en este momento voy a compartirles La importancia de los recursos hídricos en el Ecuador. Los recursos hídricos tienen relación directa con el elemento líquido que posee nuestro país, mediante ríos, lagos,
lagunas, nevados en la parte continental, que es el agua disponible que poseemos. El agua de nuestros mares adyacentes al Ecuador continental e insular forma parte del mar territorial y constituye el hábitat de nuestra enorme riqueza ictiológica. El agua es parte fundamental de la producción económica de un país y del bienestar de toda la población de cualquier lugar del mundo. La importancia en salubridad. El uso del agua es uno de los índices en que se mide el bienestar de la sociedad. En nuestro país, el porcentaje de viviendas particulares que disponen de agua por tubería es del 88% en el medio urbano y del 62% en el medio rural. En todos los lugares del Ecuador, el cuidado del agua es vigilado. Se recomienda siempre hacer hervir el agua. El agua como fuente de energía. Se la aprovecha por el caudal de los ríos de montaña, por la velocidad, la fuerza y la caída de sus aguas, especialmente en la sierra ecuatoriana. El potencial bruto eléctrico que posee el Ecuador es alrededor de 643.000 gigavatios. El agua como fuente de transporte. En cuanto a la navegación fluvial, en el país solamente se utilizan los cursos inferiores de algunos ríos, tanto de la cuenca de Esmeraldas como del Guayas, y los ríos de la Amazonía. Importancia de las reservas naturales y artificiales. Son los medios de atracción turística. Represas que proveen el agua para el regadío, para producir energía hidráulica. Y los aspectos más importantes de estos reservorios son los que constituyen centros de atracción turística o pueden ser lugares para el desarrollo de riquezas ictiológicas para el deporte y pesca. Además, los lagos, lagunas, playas y nevados más importantes como centros de atracción turística del Ecuador. Los lagos de la provincia de Imbabura son los mejores lugares de atracción turística para propios y extraños por su belleza y paisajes. También se une la pesca deportiva. Los bosques, las cascadas, las aguas termales son sitios de gran influencia turística. Los nevados de nuestros volcanes son sitios obligados de los andinistas. Las playas serán siempre lugares de atracción turística. Actividades humanas que pueden afectar los recursos hídricos. Las actividades humanas pueden afectar gravemente los recursos hídricos. Las principales son a través de la contaminación, la sobreexplotación, el cambio climático, el crecimiento urbano y cambios en el paisaje con la deforestación. Con respecto a la contaminación, tiene muchas formas de dañar los recursos hídricos. Actividades mal gestionadas como la agricultura. Puede contaminar las aguas superficiales y subterráneas con excesos de abono y pesticidas. Inducir un incremento de la erosión que finalmente llega a los ríos y lagos, reduciendo la capacidad de los mismos para transportar y almacenar agua. En la sobreexplotación de los recursos hídricos, tanto superficial como subterránea, ha tenido efectos catastróficos en varios lugares de la Tierra. Como ejemplos basta recordar la drástica reducción del mar de Aral y del lago Chad. La sobreexplotación de aguas subterráneas no es tan evidente como la de lagos y ríos. En las últimas décadas se ha ido extrayendo mucha más agua de fuentes subterráneas que en el pasado. Y el cambio climático, independientemente de considerarse de carácter andrógeno o no, parece aumentar las presiones existentes sobre los recursos hídricos. Por ejemplo, en las zonas que ya sufren escasez de agua, los glaciares terrestres y de montañas están retrocediendo más rápidamente en los últimos años. Los fenómenos meteorológicos extremos derivados del calentamiento global, como las tormentas e inundaciones, se volverán probablemente más frecuentes y mucho más graves. Otro tengo, sigo compartiendo, ¿no?
Importancia de los recursos hídricos en Ecuador. Los recursos hídricos de la República del Ecuador están sujetos a una presión que es función de la demanda del agua para satisfacer las múltiples necesidades que dependen de ella y de la desigual distribución del agua tanto en el espacio como en el tiempo. Muchas instituciones públicas y privadas nacionales tienen que ver con este cada vez más escaso recurso natural, lo cual perjudica su racional accionar al momento de servir a las comunidades y habitantes asentados dentro de sus fronteras, los cuales en muchos de los casos comparten y litigan con fronteras naturales, políticas y administrativas. El territorio nacional se divide en 31 sistemas hidrográficos, conformados por 79 cuencas. Estos sistemas corresponden a las dos vertientes hídricas que, naciendo en los Andes, drenan hacia el Océano Pacífico en un número de 24 cuencas, la cual representa 123.243 kilómetros cuadrados, con un porcentaje de superficie del territorio nacional de 48.07%. y un número de 7 hacia la región oriental, la cual enmarca un área de 131.802 kilómetros cuadrados y que representa el 51.41% del territorio nacional. La superficie insular aledaña al continente es de 1.325 kilómetros cuadrados, que representa el 0.52% del territorio nacional. Los aportes totales de la red hidrográfica nacional, con un error del 30% probable, son de 110 billones de metros cúbicos por año en la vertiente del Océano Pacífico y de 290 billones de metros cúbicos por año en la vertiente amazónica. Existe una gran heterogeneidad de la distribución espacial de los caudales en las diferentes regiones geográficas del Ecuador, dado por las diversas condiciones físico-climáticas imperantes en el territorio nacional. El grado de uso del agua subterránea en el Ecuador es bajo, a excepción de la hoya de Latacunga. El manejo del abastecimiento de agua potable y alcantarillado en el ámbito urbano se realiza a través de las municipalidades y empresas de agua potable, cuyos directivos principales son renovados con el cambio de las autoridades municipales. En la mayor parte de los casos, existen en la actualidad 2 casos de participación privada: San Borondón en la provincia del Guayas y Tena en la provincia de Napo. En el ámbito rural, a estas unidades se suman las juntas de agua. Pese a que estas entidades tienen cierta autonomía, sin embargo, acusan a un patrón bastante uniforme de subvenciones gubernamentales para proyectos de capital y operación y mantenimiento. Los ingresos de operación sufragan entre 59 y 77% de los costos de operación. La diferencia y otros costos de estas empresas corresponderían a subvenciones. Para mantener los ritmos actuales de desperdicio y de consumo, se requiere una producción de alrededor de 320 litros por habitante por día. De mantenerse esa tasa de consumo y la cobertura del servicio de agua estimada para 1995 hasta fin de siglo, la producción de agua potable necesaria para el año 2000 será de aproximadamente 72 millones de metros cúbicos por mes. La racionalización del consumo y disminución de las pérdidas, de modo de poder disminuir la producción a un valor razonable de 250 litros por habitante por día, permitiría que con el mismo volumen de agua se pueda incrementar la cobertura de 57% a 74%. Esta parece ser la tendencia, pues las fuentes más económicas y abundantes ya se han explotado. Las áreas con más alta contaminación de sus recursos hídricos en el país son el Golfo de Guayaquil, que incluye los ríos Daule y Babahoyo, cuenca del río Portoviejo y la parte baja de los ríos Chone, Esmeraldas, Cayapas y Santiago, cuenca de los ríos Pindo, Chico y Puyango. En la vertiente amazónica, las cuencas de los ríos Napo, Pastaza y Zamora. En la región interandina, las áreas de influencia de las ciudades de Quito, Cuenca, Ambato, Loja e Ibarra. 2 fenómenos contrapuestos se presentan en los próximos años. Por un lado, el aumento de los volúmenes de desechos líquidos y sólidos
producto del crecimiento poblacional y la actividad industrial. Por otro, la demanda de agua de buena calidad para abastecimiento humano, industrial y agrícola. También es de esperar el aumento de desechos peligrosos provenientes de la industria petrolera, minera y de fertilizantes y pesticidas usados para la agricultura. Es necesario la cuantificación de las reservas de agua alternativas que tiene el país, como es el caso de los glaciares existentes y sus posibles variaciones futuras, por cambios en los patrones de temperatura global. Todos los nevados son fuente de agua para diversas actividades, tales como la pesca deportiva y artesanal, abastecimiento de agua potable, la mica, Quito Sur, alimentación de acuíferos cercanos a los nevados usados en agricultura. La segunda en importancia, de mayor extensión que la anterior, son los páramos, fuente de importante agua, especialmente de las cuencas altas de toda la cordillera de los Andes. Estas grandes extensiones territoriales son poco conocidas desde un punto de vista hidrometeorológico, aunque se conoce de su importancia, no solo como fuente de agua, sino desde el punto de preservación y conservación de los ecosistemas de páramos. Por esto, que se hace necesario realizar inversiones de investigaciones hidrometeorológicas intensivas para evaluar su real potencial como fuente y reserva futura de agua de excelente calidad. Los sistemas de agua subterráneas son de primordial importancia y se hace imperiosa la necesidad de cuantificar las reservas existentes y la disponibilidad tanto en cantidad como en calidad. Se debe a toda costa evitar la contaminación de este recurso, pues el agua subterránea puede ser fuente complementaria y en algunos casos única de suministro de agua para riego y agua potable en zonas donde los recursos superficiales son cada día más escasos, tanto en su cantidad como debido al deterioro de su calidad, lo que le hace inutilizable. Vemos en este caso los dos videos referentes a los recursos hídricos. Si ustedes ven, son videos muy buenos que los saca la escuela de Ingeniería Ambiental de la UTE de Ambato. Y ahora no se me comparte. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que le pasa? PowerPoint, no hay archivos, me dice, y el archivo está aquí presente. Inge, de pronto no comparta por ventana, sino por pantalla. No, sí está por pantalla. Ya está por ventana. Hemos visto. Nos quedamos en aguas lénticas, ¿no? Creo que nos quedamos en aguas lénticas. ¿Vimos lagunas y lagos? Sí, profe, estábamos en eso. Justo en este.
Los lagos y las lagunas son las más comunes y representativas de este tipo de ecosistemas. Su principal característica es el tamaño o extensión, que van de mediana a gran magnitud, pudiendo variar desde varios metros cuadrados hasta varias extensiones de kilómetros a la redonda. Incluso existen grandes lagos que se pueden comparar con ecosistemas marinos, como es lo que vamos a ver adelante. Su profundidad puede llegar hasta los 2000 metros, imagínense. ¿Pueden ver ahí? ¿O no se cambió de diapositiva? Está en la 17, profe. ¿Está en ejemplos de aguas lénticas? Sí, lagunas y lagos. No. Entonces vamos a seguir como estábamos en antes. Ejemplos de aguas lénticas. Pueden ser originadas por causas geológicas, en caso de erosiones y deposición glacial, que producen el efecto de excavación de la superficie de la Tierra, que luego se llenan con agua producto del deshielo o por agua producto de las lluvias. Por la actividad de los ríos, al quedar separados, se pueden producir meandros que luego se convierten en lagos. Movimientos naturales de la corteza terrestre puede ocasionar la formación de depresiones que posteriormente por las precipitaciones pues se llenan de agua y forman en este caso las lagunas. Los deslizamientos de tierra que de forma natural bloquean los flujos de agua de ríos y estos se van estancando y separándose, ¿no? Ejemplo de aguas lénticas tenemos a los estanques, que son depósitos de agua de pequeña extensión, generalmente hechos con la intervención propositiva de los seres humanos, los cuales se llenan de forma artificial a través de tuberías a fin de almacenar agua para algún fin productivo, como por ejemplo la cría de peces. Este es un estanque que ustedes lo pueden ver, producto del hombre, lo han hecho de piedras y en este tienen criadero de peces. En este caso es ornamental nada más. Tenemos a los charcos, que son pequeños depósitos de agua dulce ideales para satisfacer las necesidades de este vital líquido a diversos animales. Generalmente duran poco en el medio ambiente por su reducido tamaño y se llenan estos estanques, como ustedes lo pueden ver aquí, solamente cuando hay precipitaciones. En esta etapa en la cual estamos teniendo bastantes precipitaciones, si ustedes lo pueden ver, es una carretera que tiene la destrucción de la capa de asfalto. Si han tenido la posibilidad de irse a Guayaquil, pues así está la carretera a la vía a Guayaquil. Ejemplo de aguas lénticas, tenemos a los pantanos y humedales, son aquellos depósitos de agua estancada, caracterizadas por su poca profundidad o por la presencia de abundantes especies vegetales, como en un caso de poca profundidad, como en este caso que tenemos los humedales, y los pantanos, que tienen la presencia de abundantes especies vegetales y también animales, a tal punto de ser considerado un ecosistema muy, muy productivo. Son ecosistemas terrestres de tipo acuático. Aquí tenemos, por ejemplo, la presencia de peces, e incluso lagartos, o sea, son pantanos, ¿no? Y en este caso humedales de clima frío, en los cuales pues se llena de agua, son un gran reservorio de agua mundial, a nivel mundial. También sirven de residencia de anfibios y reptiles. Los ejemplos de aguas lénticas, otro tipo, tenemos a los esteros, miren ustedes, de clima cálido los esteros. Es una especie de pantano de gran tamaño que se forma en zonas planas, que suelen anegarse cuando llega la época de lluvia o por el desbordamiento de un río o laguna durante la época de invierno. Estos esteros son, en la actualidad en la costa, pues tienen gran cantidad de esteros, ¿no? En este momento.
Los recursos hídricos en el Ecuador, hablaban los chicos de los ríos, que los recursos hídricos van una parte hacia la parte de la costa y otra parte hacia el oriente ecuatoriano. La República del Ecuador está localizada en la parte noreste de América del Sur. Tiene una extensión territorial de 256.370 kilómetros cuadrados, de las cuales 8.006 kilómetros cuadrados corresponden al archipiélago de Colón o Galápagos, mismo que está ubicado a unos 1.000 kilómetros del territorio continental. La conformación del sistema hidrográfico en el Ecuador está determinado por la localización de la cordillera de los Andes. El volumen de agua procedente de las precipitaciones que escurren por los cauces superficiales y subterráneos es aproximadamente de 21.096 metros cúbicos por habitante por año, valor más alto que la media mundial, que es de 10.800 metros cúbicos por habitante por año. La distribución espacial y temporal de las lluvias son muy variables, razón por la cual hay regiones con déficit hídrico, mientras que en otras existen frecuentes inundaciones que provocan y están provocando daños catastróficos. Un problema que va creciendo es la contaminación de las aguas. Por tal efecto, causa una gran morbilidad a nivel, sobre todo, de los niños, ¿no? Por decreto ejecutivo número 1088 de mayo 27 del 2008, se reorganiza el Consejo Nacional de Recursos Hídricos mediante la creación de la Secretaría Nacional de Agua, CENAGUA, como una entidad de derecho público adscrita a la Presidencia de la República del Ecuador. ¿Cuáles son las competencias de la CENAGUA, de la Secretaría del Agua? Pues son ejercer la Rectoría Nacional en la gestión y administración del agua, establecer las políticas que deben regir la gestión del agua y determinar las normas y regulaciones necesarias para su aplicación. Formular el Plan Nacional de Gestión del Agua y asegurar que los proyectos y programas de aprovechamiento y manejo de los recursos hídricos sean coherentes con el Plan Nacional de Desarrollo y sus actualizaciones. Otra de las competencias de la CENAGUA es establecer las políticas de recuperación del uso del agua mediante tarifas. Esto es lo que realiza las concesiones, van administradas mediante tarifas económicas, dictar normas, y eso ha permitido también que haya robo de agua, ¿no? Dictar normas para el manejo de cuencas hidrográficas en lo concerniente a los recursos hídricos, coordinar y articular con las entidades públicas que prestan servicios con el agua el desarrollo de acciones enmarcadas en las normas y regulaciones establecidas para la conservación y protección del agua. Otra de las competencias del CENAGUA es participar en el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable y, en el ámbito de su competencia, en los cuerpos colegiados correspondientes creados mediante decretos ejecutivos. Hidrográficamente, el Ecuador se divide en dos vertientes, la del Pacífico y la del Amazonas. En el archipiélago de Galápagos no se encuentran ríos, pues la escasa agua de lluvia es absorbida y retenida por el suelo poroso. Pero sí tenemos ríos amazónicos. El curso de los principales ríos tiene en el sentido de norte a sur-oriente, es decir, aquellos que bajan por la vertiente oriental desde la sierra ecuatoriana hacia el oriente, y los más importantes son San Miguel, el Aguarico, el Napo, Cunambo, Pastaza, Morona y Santiago. Sus orígenes se encuentran en la cordillera de los Andes, en los tramos altos por sus fuentes pendientes. Los materiales son inestables, por lo que arrastran grandes cantidades de sedimentos, mientras que en la llanura amazónica los ríos se vuelven meándricos, es decir, se encuentran quietos, de naturaleza que pueden ser transportables.
dejando lechos abandonados que pronto son cubiertos de vegetación. En algunos lugares forman lagos, como el de Cuyabeno o el lago Lagartococha. Estos lugares tienen una riqueza biótica muy grande, por lo tanto, está considerada como zonas de biodiversidad protegidas. Los ríos del Pacífico, estos ríos también nacen en los Andes y se dirigen hacia la costa, formando a veces profundos cañones. Los más importantes son el río Guayas, el río Cayapas, el río Esmeraldas, el Chone, el Puerto Viejo y el río Jubones. El flujo circula de este a oeste, es decir, igual desde la sierra ecuatoriana, pues se van a ir formando ríos, en primer lugar, correntosos de montaña, y al final forma ríos muy, muy estables, como es, por ejemplo, los ríos Guayas, que en las partes del río, el Guayas está formado por el río Daule y el río Daule y, ayúdenme chicos, el Guayas está formado por dos ríos. Disculpen, ¿están presentes? Disculpen. El río Babahoyo, Inge. ¿Cómo? El río Babahoyo. Sí, el río Babahoyo. Entonces, el río Babahoyo en ciertos lugares, lo mismo en ciertos lugares del río Daule, pues puede servir para transporte en canoas, principalmente de alimentos. Tenemos el río Cayapas, Esmeraldas. Un ratito, por favor. Loki. Timbraron la puerta y ahí es cuando los perros. Loki. 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 El flujo circula de este a oeste. La mayoría de estos ríos arrastran mucho sedimento y ocasionan inundaciones. Este efecto en ciertos casos es beneficioso, debido a que las aguas que inundan en general contienen materiales sólidos ricos en nutrientes. Tenemos aquí el río Guayas. En mayo de 1989 se conformó un comité técnico con el fin de establecer una normatividad en el ámbito nacional que permita la división hidrogeográfica y su nomenclatura, editándose en enero de 1992 el mapa temático a escala 1:1.000.000, donde constan 31 sistemas hidrográficos. Hacia la vertiente del Pacífico tenemos 24 sistemas con un área de 124.644 kilómetros cuadrados y en porcentaje de área 49. Hacia el Amazonas tenemos 7 con un área de 131.726 y un porcentaje de área de 51. Con un total de 31 sistemas hidrográficos y con un área de 256.370 kilómetros cuadrados, ustedes pueden ver que aunque al Pacífico tenemos mayor sistemas, hacia el Amazonas incurren ríos de mayor volumen. El país presenta un panorama de gran diversidad de los regímenes
condicionando por las condiciones físico-climáticas. Esto último, de hecho, representa ventajas de complementariedad, como es el caso de la generación hidroeléctrica, que tenemos acá a este lado oriental, las mayores centrales hidroeléctricas, ya que en las épocas de verano en la sierra y costa coinciden con las de mayor precipitación en el oriente. Pero también esta diversidad geográfica puede generar aspectos poco favorables, como son sequías e inundaciones. Tenemos que el CEPAL en el 2013, para la administración del agua, la Secretaría del Agua ha dividido al país en 9 demarcaciones hidrográficas, donde las Islas Galápagos están dentro de la demarcación hidrográfica del Guayas. Las demarcaciones incluyen a su vez a cuencas y microcuencas en un total de 740 unidades hidrográficas. Tenemos la demarcación hidrográfica del río Guayas con 419 unidades hidrográficas, la de Manabí con 57 unidades hidrográficas, el Napo con 6, Puyango, Catamayo con 46, el río Esmeraldas tiene 147 unidades hidrográficas, el río Jubones 23, el río Mira 58, el Pastaza 12, el río Santiago 11, Galápagos 1 con un total de 740 unidades hidrográficas. Podemos ver aquí los recursos hídricos en el Ecuador, una breve descripción de la administración hidrográfica. De las cuantes 79 cuencas hidrográficas tenemos en total, 72 cuencas hidrográficas van a la vertiente del Pacífico y 7 cuencas hidrográficas van hacia la vertiente del Amazonas. Es decir, tenemos 7 cuencas al Amazonas y 72 cuencas al Pacífico. Los sistemas hidrográficos están aquí diferenciados. 96%, en este caso, tenemos en habitantes 13.500.000 habitantes que están en la costa ecuatoriana y 4% aproximadamente en el oriente ecuatoriano. En territorio, el 49% se encuentra en la costa ecuatoriana y 51% en el oriente ecuatoriano, con un territorio de 256.370 kilómetros cuadrados. En lo que es el potencial hídrico, el 11.5% se encuentra en la costa y el 88.5% se encuentra en el oriente ecuatoriano. Es decir, el mayor potencial hídrico lo tenemos en el oriente ecuatoriano, o sea, las vertientes hacia el Amazonas. En gestión de recursos hídricos en el Ecuador, el uso sostenible de los recursos hídricos supone el reto debido a los muchos factores que intervienen, como son los cambios en el clima, la variabilidad natural de los recursos y la presión debida a las actividades humanas. En la actualidad, la política del agua todavía se rige todo por inquietudes políticas y económicas a corto plazo que no tienen en cuenta y no toman en cuenta ni siquiera lo que es la gestión ni la ciencia. Se necesitan soluciones tecnológicas punteras y mayor financiamiento, así como más datos sobre los recursos hídricos, sobre todo en los países en desarrollo. La mala calidad del agua y el uso insostenible de los recursos hídricos pueden limitar el desarrollo económico de un país, afectar a la salud de su población y repercutir en sus medios de subsistencia. Afortunadamente, se están empezando a adoptar prácticas más sostenibles. La gestión de los recursos hídricos debería centrarse más en aumentar los recursos naturales existentes y en reducir la demanda y las pérdidas del agua, es decir, controlar lo que es pérdidas del agua, reducir el uso del agua, consumir lo que
lo que debería extraerse, ¿no? La respuesta tradicional a la demanda creciente del agua consistía en almacenar el agua superficial en embalses, lo que se cogía antes y se ponía en embalses, ¿no? Y de ese embalse se cogía y se distribuía para regar, para el regadío. O si no, se desviaba a los caudales, a las regiones áridas, y también se podía extraer el agua de las aguas superficiales, como en este caso, para ser puestas en un depósito. Actualmente estos métodos se combinan cada vez más con otros, como son la reutilización del agua, la desalinización y la recolección del agua lluvia. Ustedes pueden ver aquí las canaletas que tienen estas casas, de manera que se puede captar el agua lluvia y se pueden depositar en lugares, se hace su respectiva planta de tratamiento y se puede utilizar esta agua para consumo interno del hogar. O si no, hay plantas desalinizadoras, principalmente a nivel de las costas ecuatorianas, de manera que ingresa agua de mar, procesos de desalinización, principalmente con el uso de polímeros y resinas poliméricas para dar lugar a la obtención de agua dulce. Vamos a ver aquí en este momento. Vamos a ver ecosistemas lénticos y lóticos. Ecosistemas lénticos y lóticos. ¿Qué son los ecosistemas lénticos y sus características? Los ecosistemas lénticos son aquellos sistemas acuáticos de agua dulce en los que, debido a su estructura cerrada, sus aguas permanecen estancadas. Se trata de sistemas acuáticos interiores en los que no se da ningún flujo de corriente entre sus aguas. A lo largo del ciclo de vida de los ecosistemas lénticos va disminuyendo poco a poco su profundidad, hasta llegar a desaparecer, momento en el que, además, cuentan con una abundante vegetación. Cuando persisten las sequías o durante los meses de verano, muchos ecosistemas lénticos llegan a secarse, debido a que el agua de la lluvia es la única fuente de ingreso de aguas que reciben y que les permite renovar el agua que presentan estancada. En todos los ecosistemas lénticos podemos distinguir tres zonas bien marcadas. Primero, la zona litoral, que es el área más cercana a la región terrestre, con una gran cantidad de especies de flora y fauna. Tiene muy poca profundidad y recibe gran cantidad de luz solar. Los seres vivos que habitan en esta zona del ecosistema léntico tienen una gran cantidad de oxígeno y nutrientes a su disposición, favoreciendo así el dinamismo que caracteriza la zona litoral. Segunda, la zona limmética, que se sitúa en el centro del ecosistema, siendo la región intermedia en la que habitan la mayor cantidad de peces que constituyen el ecosistema léntico. Y tercera, la zona profunda, que apenas cuenta con luz solar y se caracteriza por los sedimentos que son depositados en el fondo y por la presencia de algunos peces y moluscos. Ejemplos de ecosistemas lénticos. Los diferentes ecosistemas lénticos presentan diferencias en cuanto a su profundidad y dimensiones, lo cual al mismo tiempo está directamente relacionado con la cantidad de biodiversidad que albergan. Estos son los diferentes ejemplos de ecosistemas lénticos que encontramos en la naturaleza. Lagos y lagunas son los ecosistemas lénticos más representativos y cuentan con una extensión mediana grande, así como con una profundidad que llega a alcanzar los 2000 metros en algunos lagos profundos. Humedales y pantanos ambos se caracterizan por ser muy poco profundos, lo cual está directamente relacionado con la gran cantidad de especies vegetales que albergan, así como de anfibios y reptiles.
Estanques son ecosistemas acuáticos lénticos artificiales, ya que son creados por el ser humano con el objetivo de almacenar agua en estructuras cerradas para algún fin concreto, como, por ejemplo, la cría de peces. Charcos son los ecosistemas acuáticos con aguas estancadas de menor tamaño. Estos ecosistemas lénticos son ideales para proporcionarle agua a animales de diversos grupos que se encuentren pastando, sobrevolando o simplemente recorriendo los alrededores del charco. Estos ecosistemas lénticos tienen la apariencia de un pantano de gran tamaño. Se forman normalmente debido al desbordamiento de algún río o laguna durante los meses de invierno y fuertes lluvias, quedando las aguas estancadas en las áreas planas que constituyen el estero. ¿Qué son los ecosistemas lóticos y sus características? Los ecosistemas lóticos son sistemas con aguas que fluyen de manera rápida, en una única dirección. Incluyen cualquier cuerpo de agua en movimiento, como ríos, arroyos, manantiales, canales, etc. A continuación, especificamos las características de los ecosistemas lóticos o de aguas en movimiento. Durante todo el recorrido de sus aguas llevan materiales disueltos, es decir, materiales de la carga de sedimentos que va en disolución. Sus aguas tienen cierto grado de turbidez, entendiendo esta como la cantidad de opacidad que tiene, la cual puede venir determinada por la cantidad de arcillas, arenas y barro, bacterias y otros microorganismos o precipitados químicos que presente. Si tiene mucha turbidez será difícil de ver a través del agua y, si la turbidez es baja, las aguas serán transparentes. Tienen una progresión longitudinal de temperatura, esta tiende a aumentar a lo largo del recorrido del sistema. Cuanto menor es el río o el arroyo, mayor es la variación de temperatura y más rápida es la respuesta a las fluctuaciones ambientales de temperatura y, a medida que aumente el volumen de agua con el recorrido del río o arroyo y este se hace más constante, el rango de variación de la temperatura disminuye. Contienen gases atmosféricos donde presentan una alta concentración de oxígeno, especialmente en las zonas de mayor movimiento del agua y cuando la temperatura es menor, ya que con el aumento de la temperatura del agua disminuye la cantidad de oxígeno disuelto. Generalmente, los ecosistemas lóticos dan cobijo a una gran biodiversidad, como insectos por ejemplo efímeras o plecópteros, además peces, truchas o anguilas y también mamíferos como nutrias o castores. Los ecosistemas lóticos se caracterizan por tener dos tipos de zonas denominadas rápidos y remansos. Las zonas de rápidos son áreas donde el agua fluye de manera tan rápida que lleva la mayoría de sedimentos en disolución o suspensión, mientras que las zonas de remanso son partes más profundas del río donde disminuye la velocidad de la corriente de agua y los sedimentos transportados tienden a depositarse y acumularse en el lecho. Algunos ejemplos de ecosistemas lóticos son cualquier ecosistema que presente agua en movimiento, como es el caso de los ríos, arroyos, manantiales, riachuelos y canales. El agua de los ríos y arroyos siempre está fluyendo, en constante movimiento, lo cual hace que tanto las plantas como los animales que en ellos habitan estén mejor adaptados a estas condiciones de agua en movimiento, como es el caso de los salmones. Los manantiales son zonas en las que el agua subterránea se ve expuesta, generalmente fluyendo desde la superficie terrestre. El agua de los manantiales proviene de acuíferos o del manto freático y pueden haber viajado largas distancias desde su punto de origen hasta que fluyen externamente. Existen diferentes tipos de manantiales y sus aguas pueden variar en calidad. Las hay potables y no potables. Las principales diferencias entre ecosistemas lénticos y lóticos son: los ecosistemas lénticos, a diferencia de los lóticos, son aquellos formados por aguas estancadas, como es el caso de los lagos, mares, estanques, acequias, charcas estacionales y pantanos. En los ecosistemas lóticos se encuentran algas, plantas flotantes y enraizadas e invertebrados, como cangrejos y gambas, anfibios como ranas, salamandras y reptiles como serpientes de agua y caimanes. En el caso de las aguas estancadas, al contar con una mayor penetrabilidad de la luz, pueden sustentar una gran variedad de plantas acuáticas.
Durante periodos más calurosos de sequía, a diferencia de los lóticos, los ecosistemas lénticos tienden a resistir durante más tiempo estas condiciones desfavorables y tardan más en secarse por completo, de manera que los organismos que viven en estos sistemas pueden continuar haciéndolo a pesar de la disminución en suministros. En los sistemas lénticos se diferencian tres estratos: epilimnión, metalimnión y polimnión. El epilimnión es la capa superficial de agua, que presenta la mayor concentración de oxígeno y de luz, así como de vida. El metalimnión es la capa intermedia, en la que comienza a disminuir la temperatura del agua y la vida, aunque continúa presentando numerosos organismos. El hipolimnión es la zona más profunda, que mantiene la temperatura en invierno y donde disminuye enormemente la cantidad de luz capaz de penetrar las aguas, pudiendo llegar a darse la oscuridad total. Es por esta razón que en esta última capa haya la menor cantidad de organismos vivos. Otra de las diferencias entre ambos tipos de ecosistemas radica en que los ecosistemas lóticos tienden a ser más superficiales que los lénticos, y esto provoca que la temperatura sea uno de los factores abióticos más importantes para la vida en estos sistemas. El agua de los ecosistemas lóticos se congela y deshiela más rápidamente que las aguas profundas de los lénticos. Los ecosistemas lóticos dependen de las precipitaciones, del derretimiento de la nieve y de los manantiales para mantener el agua fluyendo. En momentos de sequía, estos sistemas superficiales se secan y esto conlleva la muerte de muchos organismos que en ellos viven. Vamos a ver las cuencas hidrográficas. Breña en el 2006 define como una cuenca aquella superficie en la cual el agua precipitada se transfiere a las partes topográficas bajas por medio del sistema de drenaje, concentrándose generalmente en un colector que descarga a otras cuencas aledañas o finalmente van a parar en el océano. La cuenca hidrográfica junto con los acuíferos son las unidades fundamentales de la ciencia de la hidrología. Entonces tenemos aquí una cuenca hidrográfica, se clasifican desde su salida en tipo de ecosistema y en tamaño hidrográfico. Desde el punto de vista de su salida existen dos tipos de cuenca. Las endorreicas, o llamadas también cuencas cerradas, que es esta, y las exorreicas, la cuenca abierta o exorreica y las cuencas cerradas o endorreicas. Las cuencas abiertas son aquellas cuencas que por lo regular comienza con un río llamados, con un río pequeño, el cual va a recibir afluentes y se van a ser depositados en el mar, mientras que las cuencas cerradas reciben todos el caudal de estos tributarios y van a dar lugar a una formación de una laguna. Por el tipo de ecosistemas, según el medio o el ecosistema en la que se encuentran, se establecen las cuencas áridas, las cuencas tropicales, las cuencas húmedas y las cuencas frías. Ejemplo de una cuenca tropical es la cuenca del Canal de Panamá. De una cuenca árida es la cuenca del río Cañete en el Perú. Una cuenca de cuenca fría es una cuenca del lago Titicaca. Por su tamaño geográfico, las cuencas hidrográficas pueden ser grandes, medianas o pequeñas. Por ejemplo, la cuenca del río Lempa en El Salvador, el Reventazón en Costa Rica o en Ecuador la cuenca del río Pastaza
pueden considerarse cuencas grandes, porque la cuenca del río Pastaza es grande. Sin embargo, esta cuenca comparada con la cuenca del río Amazonas o con la cuenca del río de la Plata en Sudamérica, resultan pequeñas en comparación al caudal de estos otros ríos que son el Amazonas y el río de la Plata. Y así que en cuanto al tamaño y complejidad, los conceptos de pequeñas cuencas, subcuencas o microcuencas pueden ser muy relativos cuando se desarrollan acciones. Se recomienda entonces utilizar criterios conjuntos de comunidades o unidades territoriales, es decir, vamos a determinar en cuencas, microcuencas, subcuencas y cuencas, de acuerdo al país que estés en el cual se están desarrollando o se están clasificando este tipo de cuencas. Ejemplos de microcuencas son la hoja de sal, las cuevitas en El Salvador, y en el Ecuador tenemos la microcuenca del río Chibunga. Una cuenca hidrográfica, pues en el concepto literal, es el sistema integrado por varias subcuencas o microcuencas. Es decir, esta cuenca abierta está formado por microcuencas, y esta microcuenca a su vez va a formar una subcuenca, que esta subcuenca, acá también estas son otras subcuencas, forman un río más grande que va a ser depositado en el océano, formando así cuencas grandes. Por ejemplo, el río Amazonas va a ser la unión de muchas cuencas y al final se deposita el río Amazonas en el Atlántico. Igual esta es una cuenca cerrada, está formada de varias microcuencas, subcuencas, y que van a formar un lago o laguna. El concepto de subcuenca es el conjunto de microcuencas que drenan a un solo cauce con caudal fluctuante pero permanente. Y las microcuencas, una microcuenca es toda área en la que su drenaje va a dar al cauce principal de una subcuenca. Es decir, que una subcuenca está dividida en varias microcuencas. Una cuenca se forma, tenemos por ejemplo, en la parte alta, en donde hay bosques, lagos, la acumulación por la precipitación se forma un riachuelo, forma una cuenca alta. Estos van a ir uniéndose a otros ríos, forma una cuenca media y una cuenca baja que va a dar lugar a un delta. Aquí hay una zona de transición, la formación de una laguna, o este delta va a depositarse directo a una zona costera. La cuenca como sistema, pueden verlo ustedes por procesos de precipitación o deshielo, forma aquí una microcuenca con acciones y conservacionistas. Pues esto hay que conservarlas porque este es el agua más libre de contaminación. Forma esto, la unión de estos, forma una subcuenca, y a su vez estas forman una cuenca que va a ser depositado en este caso el océano. Vamos a ver ahora La cuenca es un territorio geográficamente bien definido, cuyas aguas van todas hacia un mismo lago, río o mar. Las cuencas hidrográficas
son el sector geográfico donde se colecta el agua. Tanto el agua que cae de la lluvia como aquella agua que se condensa por las nubes y por la neblina para riego, para hidrogeneración y además para el mantenimiento de los procesos de la propia naturaleza. El agua es el recurso integrador de una cuenca y es usada para diversos fines de distintos lugares. Una cuenca hidrográfica es importante porque es proveedora de agua para consumo humano, para turismo, para hidrogeneración, para agricultura, para abrevaderos de animales. Si el agua es mal usada en un sitio, habrá consecuencias negativas en los sitios que quedan aguas abajo. Y es importante que tenga un buen uso, tanto en el suelo, en el manejo del agua para consumo humano, como también que mantenga espacios de conservación, bosques naturales, páramos, para que el ciclo hidrológico se mantenga y pueda proveerse de agua para todos los usos de la cuenca. El Ecuador se divide en 31 sistemas hidrográficos conformados por 79 cuencas. Estos sistemas corresponden a las dos vertientes hídricas que nacen en los Andes y drenan hacia el Océano Pacífico por medio de 24 cuencas y hacia la región oriental a través de 7 cuencas. Estas aguas recogidas de las fuentes de Sincholagua recorre por río abierto, 50 kilómetros más o menos, para luego coger la obra de infraestructura, 48 kilómetros hasta la planta de tratamiento de agua potable que es en Puengasí. El personal hace los recorridos, todo el trayecto, para evitar que no ingrese aguas sucias al canal. El agua es uno de los recursos naturales más importantes de nuestro planeta. Se encuentra en la naturaleza en forma de lluvia, nevados, arroyos, ríos y lagos. Cuando se condensa, la podemos ver en el aire en forma de nubes. En una cuenca, cuando llueve, el agua se infiltra en el suelo alimentando a los manantiales y escurre por las laderas de los cerros formando ríos y lagos. Las cuencas hidrográficas son muy importantes porque cuando están bien cuidadas nos brindan suficiente agua limpia, suelos fértiles y abundante vegetación. Para entender mejor las cualidades de una cuenca, es importante que conozcamos el ciclo del agua. La Tierra está compuesta por 3/4 partes de agua. Mucha de esta se evapora debido al calor y queda suspendida en la atmósfera en forma de nubes. Cuando éstas se saturan, llueve. Entonces, las cuencas actúan como un gran recipiente, formando cuerpos de agua, ríos, lagos, etc. Finalmente, el agua vuelve al mar, a la atmósfera o es almacenada temporalmente en los suelos y acuíferos. Y entonces, ¿qué es una cuenca? Las cuencas son espacios geográficos donde las lluvias se infiltran y escurren a un cauce principal, formando manantiales, ríos y lagos. Cualquier lugar de la Tierra forma parte de una cuenca. En las cuencas habitamos los seres humanos y otros seres vivos, aprovechando las fuentes de agua que nos proporciona la Madre Tierra para nuestro desarrollo y reproducción de nuestros sistemas de vida, para vivir bien y en armonía con la naturaleza. En las cuencas, los recursos naturales como el agua, el suelo, la vegetación y la fauna mantienen una continua y particular interacción cuyo equilibrio puede ser influido por el hombre. En una cuenca se distinguen 3 partes: alta, media y baja. En la cuenca alta, generalmente nacen los ríos. Esta suele presentar fuertes pendientes que ocasionan que el agua de lluvia adquiera gran velocidad.
generando procesos de erosión y arrastre de sedimentos. En la cuenca media, las pendientes son moderadas a fuertes y existe un equilibrio entre el material sólido que llega de la cuenca alta y el material que es arrastrado a la cuenca baja. En la cuenca baja, las pendientes son menores y es donde normalmente el material de arrastre de la parte alta se deposita. Es importante recordar que en la cuenca se desarrollan diferentes sistemas de vida, los mismos que determinan y condicionan la sustentabilidad de los ecosistemas y sobre todo la cantidad y calidad del agua disponible. ¿Qué funciones fundamentales cumple una cuenca en la naturaleza? Cosecha, almacenamiento y regulación del agua. Los bosques y la cobertura vegetal reducen los procesos de erosión de suelos. Provee sustento para las familias y agua para la vida. Se constituye en hábitat para la flora y fauna. Constituye un espacio para el desarrollo productivo, social y cultural de la sociedad. ¿Cuáles son las acciones humanas que generan problemas a la cuenca? La tala indiscriminada y quema de bosques ocasiona procesos de erosión, desertificación e inundaciones. Las prácticas agrícolas inadecuadas generan contaminación ambiental por pesticidas y degradación de suelos. El sobrepastoreo en la ganadería acelera los procesos de erosión y degradación de suelos. El desarrollo urbano y las actividades industriales sin planificación adecuada contaminan los ríos e incrementan la producción de basura. Los residuos mineros no tratados generan contaminación del agua y los suelos. Todos somos parte de una cuenca. Vivimos y desarrollamos nuestras actividades en ella. Y si no lo hacemos responsablemente, afectamos a todos los seres y ecosistemas que en ella habitamos. Tenemos que identificar cuáles son las causas de los problemas que afectan a nuestra cuenca y consensuar soluciones conjuntas para vivir bien y en armonía con la Madre Tierra. Permítame un ratito. Agualé Valdés Darwin Lorenzo. Presente, profe, buenas tardes. Agualongo Pandi Yolanda Beatriz. Presente, profe, buenas noches. Aguiar Cepa Jessica Liliana. Presente, Inge. Benavides Semblandes Kevin Andrés. Presente, Inge, buenas noches. Cabrera Dawa Kelly Abigail. Presente, Inge, buenas noches. Carrera Maca Charles Manuel. Cantos Urgiles Wilson Vinicio. Presente, ingeniero, buenas noches.
Carrasco Barreto Joel Heriberto. Presente, profe. Castillo Rosilio Diana Carolina. Presente, Inge. Buenas noches. Ceballos Checa Natalie Maciel. Presente, Inge. Buenas noches. Chango Paredes Oliver Fernando. Presente, Inge. Buenas noches. Charik Patka Yalmar Eduardo. Buenas noches, Inge. Presente. Chasipatín Pablo. Buenas noches, profe. Presente. Clavijo Edison. Buenas noches, Inge. Presente. Cordovilia Pérez. Buenas noches, Inge. Presente. Cujilema Guamán. Buenas noches, presente. Cunalata Proaño. Buenas noches, Inge. Presente. Encalada Torres. Buenas noches, presente. Flores Verdugo. Buenas noches, doctora. Presente. Caibor Vera. Buenas noches, Inge. Presente. García Ortiz. Presente, Inge. Buenas noches. Guamanda Quilema. Presente, profe. Buenas noches. Guevara Mesa. Inge, buenas noches. Presente. Wilcalpi Colcha. Buenas noches, Inge. Presente. Inca Ortiz. Presente, Inge. Liangari Morocho. Liangari Morocho. Loja Presente, Inge. Buenas noches. Abeliangari Morocho. Sí, Inge. Presente. Loja Saetama. Presente, Inge. Buenas noches. López Hidalgo. Presente, profe. Manitío Guamán. Presente, Inge. Buenas noches. Manobanda Sanguil. Presente, Inge. Buenas noches. Melaños Tobar. Buenas noches, Inge. Presente. Montalvo Jaramillo. Presente, Inge. Buenas noches. Moposita Laura Adriana Michelle. Presente, Inge. Buenas noches. Morán Cabeza Josep. Buenas noches, profe. Presente. Muñoz Solís. Presente, Inge. Narváez Mera. Presente, Inge. Buenas noches. Ortiz Medina. Presente, Inge. Buenas noches. Pacamal Cayoe. Presente, Inge. Buenas noches. Paliasco Perero Jean. Presente, ingeniera. Muy buenas noches. Roaño Quinatoa Gisela. Buenas noches, Inge. Presente. Quisintuña Agualongo. Presente, ingeniera. Buenas noches. Ramírez Quiñones. Presente, ingeniero. Buenas noches. Rincones Vargas. Presente, ingeniera. Buenas noches. Ríos Macas Marlon. Saquinga Guanín. Presente, Inge. Buenas noches. Sierra Velasco Cecia. Presente, profe. Buenas noches. Tixi Chacha Iván. Tixi Chacha Iván. Torres Correa Luis Adrián. Presente, profe. Urgilés Tenesaca Daniela. Presente, ingeniera. Buenas noches. Valdivieso Milton. Presente, profe. Buenas noches. Valdivieso Wilcapi. Presente, Inge. Valladares Pogo. Presente, profe. Velasco Villena.
Presente, profe, buenas noches. Vilialba Paredes. Vilialba Paredes. Hierbabuena Tuyupanta. Presente, ingeniera, buenas noches. Yupanqui Guacho. Buenas noches, profe, presente. Una bonita noche para todos ustedes, que Dios les bendiga. El día viernes no hay clase porque es Viernes Santo, ¿no? Nos veríamos el próximo martes. Gracias, Inge. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.